Bueno, shalom para los que nos están viendo por YouTube. Y la porción que nos toca ver hoy es la porción Shemini en hebreo, que quiere decir octavo, que va desde Levíticos capítulo 9, versículo 1, hasta Levíticos 11, versículo 47. Y le puse por subtítulo ¿qué es la santidad? Y vamos a empezar leyendo 3 versículos del capítulo 11. Estos versículos son muy conocidos, pero siempre el Abacadosh, el Padre Santo, tiene algo que enseñarnos. Perdón, en el capítulo 3, Levítico capítulo 3. Vamos a leer el 1 hasta el 3. Y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó, y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Yahweh, diciendo: En los que a mí se acerca me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Como vemos aquí, estamos hablando de un hecho bastante feo, del hecho de que 2 personas fallecieron, 2 hijos del sumo sacerdote Aarón. Y me pueden decir, y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron mal? ¿Por qué fallecieron? ¿Por qué Nadab y Abiú murieron allí en la presencia de Yahweh? Y como dice al final del versículo 1, dice que ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño. Pero lo más importante es que él nunca mandó. ¿Por qué le pasó esto a Nadab y Abiú? Por hacer lo que quisieron y no la voluntad del Padre. Y muchas veces muchas personas hacen lo que quieren y no están haciendo la voluntad del Padre. Pero lo importante es aquí lo que quiero resaltar, y con el cual está el título de esta prédica, es que en el versículo 3 dice que en los que a mí se acerquen me santificaré. O sea que Él va a mostrar que las personas que se acerquen a Él, lo santo que Él es tan santo que estas personas murieron. Entonces vamos a hablar un poquito de la santidad. También vamos a ver leer un versículo más del capítulo siguiente, en el capítulo 11 de Levíticos, versículo 44. Dice: Porque yo soy Yahweh vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Ahí vemos que, vamos a leer allí, que dice que tenemos que ser santo porque Él es santo. Esto es una de las cosas más habladas en las Escrituras, la santidad, y una de las cosas más importantes. Por eso dice, vamos a leer en hebreo, que también dice un versículo muy conocido y muy simple, en Hebreo 12:14, dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí vemos que nos está diciendo que si no tenemos santidad, no lo podremos ver al Padre. Entonces, ahí vemos la importancia que eso tiene en nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a aprender un poquito, como el título de esta porción que le puse, ¿qué es la santidad? Porque tal vez alguna persona no tenga bien en claro qué es la santidad. Como dije primero, ¿no? Que estos hombres murieron a Abiú por hacer lo que ellos quisieron, no lo que Dios les mandó. Como muchas personas hoy en día hacen lo que quieren, aún personas creyentes dicen que están haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad hacen lo que ellos quieren, hacen lo que a ellos les parece que es la voluntad de Yahweh.
Como dice, pero eso no es así, como Yeshua dijo en Juan 8:44. Vamos a buscar Juan 8:44. Dice un versículo bastante fuerte, ¿no? Yeshua mismo aquí hablando y mostrándonos unas palabras fuertes, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí vemos que dice que aquí lo llamó a estas personas hijos del diablo. ¿Y por qué? Porque ellos querían hacer los deseos no querían hacer los deseos del Padre, de Dios, querían hacer los deseos del diablo. Amén. Entonces, para empezar con el tema de la santidad, vamos a empezar analizando la palabra santidad, o la palabra santo, que en hebreo la palabra santo es kodesh, que a su vez viene, es la palabra kadosh, que viene de la palabra kodesh, que quiere decir apartado o distanciado. Entonces me pueden decir, podemos pensar que para ser santo tenemos que estar apartados de algo, ¿no? O distanciados de algo. Y sé que no tienen que ser muy, muy avispados para saber de lo que tenemos que ser apartados. Que tenemos que ser apartados del pecado. Las personas que somos santas o que pretendemos alcanzar una santidad, tenemos que apartarnos del pecado, de la maldad. Tenemos que distanciarnos de eso. Pero entonces podríamos hacernos otra pregunta. ¿Qué es el pecado? Y tendríamos que ver bíblicamente qué nos dice la palabra acerca de qué es el pecado. Porque como dije hoy, muchas personas hacen la voluntad del diablo porque ellos ponen su línea, dicen, esto es pecado y esto no. Por ejemplo, si le preguntamos a una persona que no es creyente, digamos que no es practicante, que no va a ninguna iglesia, ¿no? ¿Qué es pecado? ¿Qué nos puede contestar? Que el pecado es no matar, no robar. Entonces dice, sí, yo no peco, yo no mato, yo no robo. Y eso está bien porque está dentro de las cosas que son pecados. Pero es una pequeña parte. Hay muchas más cosas que eso. Si le preguntamos a tal vez una persona que va a una iglesia, ya sea evangélica, pentecostal, bautista, de la que sea, ¿no? Le preguntamos, ¿qué es el pecado? Tal vez nos puede decir, bueno, el pecado es no matar, no robar, no adulterar, no fornicar, no mentir. Y está bien, porque eso es pecado. Pero igual que en el primer ejemplo, es pecado, pero es una pequeña parte de lo que es pecado, no es todo. Hace un tiempo atrás le pregunté a una persona, hace bastante tiempo atrás, le pregunté a una persona que fácilmente debe ser hace 30 años que va a una iglesia y que va siempre y que estudia las escrituras, ¿no? Y le pregunté, ¿qué es el pecado para vos? Contestame con la Biblia, ¿no? Y me empezó que no sabía cómo contestarme. Y me trató de contestar con unos versículos que estaban en Romanos, ¿no? Que era que el pecado era lo que nos apartaba de Dios, que es verdad. Pero hay algo mucho más simple en las escrituras que nos dicen que es el pecado. Y es un pasaje que se encuentra en Primera de Juan, vamos a buscarlo. Primera de Juan, allí antes de Apocalipsis. Primera de Juan 3:4. Esto es muy, muy claro, como en la mayoría de las escrituras. Aunque hay cosas un poco difíciles de entender, hay cosas que también que son muy claras. Y en 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Ahí vemos que queda muy clarito. ¿Qué es el pecado? Dice en 1 Juan 3:4. Pues el pecado es la infracción a la ley. Podríamos decir que a la mal llamada ley tendría que ser a la Torá,
al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia. Así que cuando estamos pecando, no estamos cumpliendo con alguna de las cosas que Dios nos mandó hacer o que dijo que no hagamos. Gracias al Padre por sus misericordias, que nos dejó una clara lista de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. No dejó a nuestra mente el pensamiento de decir, bueno, lo que para mí está bien voy a hacer y lo que para mí está mal no voy a hacer. No. Dios dejó claramente establecido una lista incluso de cosas de las cuales podemos y no podemos hacer. Así que si queremos ser santos, si queremos ir en ese camino a la santidad, porque ahora vamos a ver que no somos santos, nos cuesta, es un camino en el que cada día vamos aprendiendo. Pero Dios dejó exactamente establecido lo que es el pecado, por lo cual también dejó establecido lo que es la santidad. Entonces, como dije, podemos decir que, bueno, pero a mí me falta mucho para llegar a ser santo. A todos nos falta. ¿Por qué? Porque venimos de malas costumbres, dice la palabra, heredadas de nuestros padres, malas decisiones que hemos tomado, nos hemos alejado de los caminos de Yahweh en nuestra juventud y nos hemos desviado. Entonces por eso nos cuesta tanto la santidad, nos cuesta tanto ser santos. Y ser santos, también otra cosa que quiero que quede claro, que no es como algunas personas dicen, que he conocido varias de esas personas que dicen, no, porque yo soy santo, porque ayuné 30 días una vez, y ayuné 20 días, y oro 5 horas por día, y parece que andan así, ¿no? Que yo no tocan nada, y no, yo soy santo porque no miro la televisión, y porque miro solo el noticiero, y vos lo ves, parece que están envueltos en una bola de cristal, no, pero eso no es la santidad. No es la santidad, porque en ningún lado de las escrituras dice que hay que ayunar 20 días o 30 días. Si bien han dejado ejemplo y es bueno que lo hagamos, no hay ningún mandamiento que diga que tenemos la obligación de hacerlo, ni de orar 2 o 3 veces por día, 2 o 3 horas por día, que está bien hacerlo, pero no hay ningún mandamiento que diga que tenemos que hacerlo así. Entonces, ni que no tenemos que mirar la televisión. Pero sin embargo hay muchas personas que se hacen una idea de lo que para ellos es la santidad y se piensan ser santos, se piensan que son más que los otros porque hacen eso. Pero no es así. Aquí la palabra en 1 Juan nos dice bien claro que para apartarnos del pecado, que para ser santo, que santo quiere decir apartado, hay que apartarse de lo que la ley, los mandamientos dice que tenemos que apartarnos. Amén. Pero gracias al Padre, gracias a Dios, que tuvimos un camino que nos dio la oportunidad de poder empezar a ser santos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos habíamos pecados y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y estábamos alejados de Dios. Y no contábamos con la ayuda. Al estar alejados de Dios no contábamos con la ayuda de Él, ni de su Santo Espíritu, de su Ruach, para ayudarnos a estar en ese camino de santidad. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos va a ayudar, nos va a convencer de todo y nos va a ayudar a poner por práctica la palabra. Porque, como dije recién, por la costumbre o porque somos carne muchas veces nos cuesta cambiar. Pero vamos a ver que gracias al Padre que mandó a Yeshua a que muriera por nuestros pecados, tenemos una forma de volver y de tener la oportunidad de entrar de vuelta en ese camino de santidad. En Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 5, dice Romanos capítulo 5 versículo 1, dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios para con Dios por medio de nuestro Salvador, el Señor Yeshua. Ahí vemos que dice que hay una justificación por la fe. O sea que Dios nos está dando una oportunidad. Está diciendo, bueno, vos naciste en pecado, vos naciste mal, pero yo te voy a dar otra oportunidad. Y voy a hacer que seas limpio delante de mí. Pero eso no quiere decir que porque
cuando creemos que Yeshua murió y resucitó y creemos en toda su obra, somos declarados justos, pero eso no quiere decir que podamos vivir una vida como que nosotros queremos, ¿no? De pecado. No quiere decir eso, sino que de allí tenemos que empezar. Que a muchas personas lentamente, muchas personas le toma años cambiar su carácter, cambiar las costumbres malas que tuvieron durante años, porque imagínense una persona que durante 50 años vivió la vida pasándola con mujeres fáciles, ¿no? De repente llega alguien y le predica la palabra de Dios, le dice, nunca en esos 50 años nadie nunca le había predicado. Y de repente alguien llega y dice, mirá, estás viviendo pecado, estás apartado de la voluntad de Dios, estás en condenación, pero Yeshua murió por tus pecados, y si te arrepientes, y si cambias tu vida, y crees en Él, Dios te da otra oportunidad, y esa persona lo hace. Obviamente que lo primero que tiene que hacer es dejar de tener relaciones con esas mujeres fáciles, vamos a decir, esas mujeres de la vida, ¿no? Que va a ser el primer paso. Pero va a haber un montón de otras cosas que le va a costar. No va a ser de un día para el otro. ¿Por qué? Porque son 50 años de pecar. Dios tal vez pueda hacer un milagro y tal vez y lo hizo en algunas personas de cambiarlo de un día para el otro. Pero en la mayoría de los casos es un proceso largo que conlleva que la persona se sacrifique cada día. Por eso lo vimos ya muchas veces y es uno de los versículos que más me gusta predicar, que os ruego que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. O sea, nosotros tenemos que sacrificar lo que para nosotros muchas veces es algo bueno, es algo cotidiano, para hacer lo que le agrada a Dios. Entonces, después que entramos, o sea que somos justificados, por la fe, arrancamos con ese camino. Y vamos a seguir leyendo en Romanos 5, pero ahora vamos a saltearnos al capítulo 8. Dice, al versículo 8, del capítulo 5, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Yeshua murió por nosotros aunque nosotros no lo merecíamos. Nosotros no merecíamos la muerte, de Él no merecíamos nada. Porque recuerden que era Dios mismo muriendo. Dios mismo hecho carne muriendo por nosotros. Dice en el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Imagínense que para Dios éramos enemigos. Porque Él dice la palabra de Dios que Dios aborrece el pecado. Y está enojado con el pecador todos los días. Y Él aún así, aún siendo enemigos de Él, Él murió por nosotros. Entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios en la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Yeshua, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que estábamos peleados con Dios, pero hoy, por la fe, por la muerte y la resurrección de Yeshua, estamos reconciliados. Estamos de vuelta en el camino. ¿Y qué quiere decir eso? Que de vuelta tenemos la oportunidad de hacer lo que Dios nos creó para que hiciéramos. Dios creó al hombre, a Adán, estoy hablando del primer hombre, para que fuera santo, para que hiciera lo que Dios le mandó, que el mandamiento que tenía era no comas de este árbol. Y sin embargo, como hasta el día de hoy la seguimos embarrando, ¿y qué hizo Eva? Fue y comió. Y que le dio a Adán y Adán también comió. Entonces, tenemos la oportunidad de volver a ser santos. Entonces, pero eso es un proceso y es un camino, como venimos diciendo. Entonces, para que quede claro, la santidad no es algo abstracto, algo que, como esas personas que, yo soy santo porque yo no miro la televisión. No. También hay, obviamente que tenemos que hacer cosas, pero la santidad son hechos, son obras que tenemos que hacer, que nos dice su palabra. Son obras que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer de acuerdo a su ley, como vimos en 1 de Juan, de acuerdo a su Torá. Entonces, vamos a ver un poquito más de lo que esta porción nos habla acerca
de lo que tenemos que hacer, porque hay una cosa muy controversial, que muy pocas personas lo aceptan o lo enseñan, y es sobre la dieta alimentaria. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que seamos santos, o sea, apartados hasta nuestra forma de alimentarnos. Amén. Como yo sé que voy a decir, si yo digo que no hay que comer sangre, creo que todos aquí van a estar de acuerdo. Y la mayoría de los que miren este video, a menos que sea una persona que nunca haya escuchado eso, la mayoría de los cristianos no tienen problema en no comer carne, en no comer morcilla, por ejemplo, ¿no? Porque la palabra lo dice. ¿Y en dónde lo dice? En el Antiguo Testamento, en la Torá, dice que no hay que comer sangre. Pero ahora vamos a ver que la dieta alimentaria que Dios nos da es mucho más grande. Y vamos a leer aquí, vamos a leer ahora Levíticos capítulo 11. ¿Qué nos dice? Y vamos a ver que nos habla que algunos animales para Dios son inmundos. Y que, no sé qué, a las personas que están mirando este video, a las que están aquí, ¿qué se le viene a la mente cuando decimos que algo es inmundo? Perdón porque es medio desagradable el ejemplo que voy a dar, pero a mí se me viene a la mente la sangre de la menstruación de las mujeres cuando habla de inmundo. Eso se me viene a la mente, no sé a ustedes qué se le viene a la mente. Pero ahora vamos a ver que hay animales que a Dios le son inmundos, de los cuales no podemos alimentarnos. Vamos a leer que dice Levíticos 11. Dice: habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Ahí vemos que Dios nos da o nos va a dar en los siguientes versículos una lista de lo que se puede comer y una lista de lo que no. Y dice, en el versículo 3, de entre los animales de todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. ¿Qué quiere decir que tiene pezuña hendida? Que tiene la pezuña separada. Así que vemos que el caballo no se puede comer porque tiene la pezuña entera. Aunque rumia, porque dice que tiene que tener las dos cosas. Tiene que rumiar, que es que la vaca, por ejemplo, la oveja, se tragan, comen el pasto, lo tragan y después lo devuelven y lo siguen. No sé si han visto que vos decís, ¿qué está haciendo la vaca si no saca pasto del piso y el rato ¿qué está haciendo? Está rumiando y está procesando ese alimento, y entonces eso es rumiar. Y también tiene la pezuña hendida como la oveja. Dice: pero de los animales que no tienen pezuña, pero de los animales que tienen pezuña no comeréis estos: el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Imagínense que Dios le llama inmundo a estos animales. No es porque el animal en sí sea inmundo, pero sí es inmundo para la alimentación. Dice: también el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Y la lista sigue hasta el capítulo 12, y es bastante larga. Pero lo que quiero que quede claro es que si queremos ser santos, si queremos ser apartados, también nuestra alimentación es parte de eso. Aquí una de las hermanas que está presente nos hablaba nos pedía que oráramos para que en Uruguay haya un avivamiento, para que en Uruguay conozca de Dios. Y es muy bueno eso. Y obviamente que lo hacemos, y obviamente que estamos predicando la palabra para que eso pase, para que las personas se arrepientan y para que las personas conozcan la verdad. Pero también hace unos días atrás veía un video de una iglesia. Una iglesia, tal vez en nuestra iglesia seamos poquitos, y en esta iglesia estaba llena de personas, y levantando las manos y
te pedimos, Padre, y gritando, ¿no? Que bendigas a Salto, que bendigas a Uruguay, y declaramos prosperidad, y declaramos que Uruguay es de Cristo, y que, bueno, como la mayoría conocerá, ¿no? Y está bien si lo quieren hacer, pero ¿por qué no hay un avivamiento? ¿Por qué eso que declaran no se cumple? ¿Por qué? Porque ellos no, estoy seguro de que esta parte no lo aplican, de que ellos no conocen, porque le han enseñado mal, pero que no se apartan de todo, no son santos del todo, si bien en cierta parte son santos, no conocen la completa escritura. Muchas personas desechan cierta parte de la escritura y dicen, no, porque esto es para antes, porque estos libros de la mitad para el Antiguo Testamento, no, era para antes, ya no sirve más. Y no es así, dice la escritura que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para redaguir, para corregir, ¿no? No dice que una parte, no dice que el Nuevo Testamento, incluso cuando Pablo escribió eso, que toda la escritura era útil, no estaba en el Nuevo Testamento porque Pablo lo estaba escribiendo. Era la carta que la estaba escribiendo él, entonces no existía. Él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento cuando estaba escribiendo eso. Entonces, ¿por qué no hay un avivamiento? ¿Por qué no vemos que la gente se convierta a miles, digamos? Primero que nada, porque no todos van a proceder a conocer. Dice la Escritura que muchos están para perdición. Lamentablemente, aunque nos duela, muchas personas no se van a salvar. Y la otra cosa es por eso, porque muchas personas no aceptan esto. Muchas personas no aceptan que tenemos que ser santos hasta en nuestra forma de alimentarnos. Porque, por ejemplo, no vamos a leer toda la lista de las cosas que no hay que comer. Pero por costumbre, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Latinoamérica en sí, comemos la mayoría de las cosas que dice la Biblia que no hay que comer. Porque, por ejemplo, yo hice una pequeña lista aquí de cosas que no hay que comer y se las nombro así de corrido rápido. No hay que comer ni cerdo, ni liebre, ni conejo, ni caballo. Los peces del mar o del río que se pueden comer tienen que tener escamas y aletas. No se pueden comer peces que no tengan escamas ni aletas, como ahora no se me... El pulpo, por ejemplo, bueno, parece no hay en el río. Los camarones, nada de eso, nada del mar que tenga todas esas cositas chiquitas que vienen para comer, no sé cómo se llaman, que vienen unas bolsitas que son todo cosas del mar, no se pueden comer. Y la mayoría de las personas aquí en Uruguay incluso comen la morcilla. Muchos creyentes dicen, no, pero... Y ahora vamos a ver el versículo, dice Jesús limpió todos los alimentos, y Yeshua hizo limpio todos los alimentos, o Dios le dijo a Pedro que mata y come, que ya no era ninguno de los alimentos. Y entonces por eso la oración no llega. Por más que griten y que levanten las manos y que declaren lo que quieran, no va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que no sea igual en su forma de hablar, que no sea igual en su forma de vestir, que no sea igual en su forma de comer. Porque aquí lo dice, no es porque a mí se me ocurre ni porque yo quiera, porque aquí lo dice. Entonces, por más que esas personas levanten las manos y griten, su oración no va a llegar muy lejos. Pero el día que entiendan que la santificación tiene que ser total, ahí va a llegar un avivamiento al Uruguay y a cualquier parte del mundo que entiendan, y que cada persona, cada uno de los que estamos aquí presentes haga la diferencia, y que uno en su casa, otro en su casa, los que están mirando este video, hagan la diferencia y mañana le digan, les sirvan cerdo para comer y le digan, no voy a comer cerdo hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no. ¿En serio? Sí. ¿En dónde? Acá en Levítico 11. Dice que no hay que comer cerdo. Y entonces ahí va a haber un avivamiento. Ahí Dios va a decir, mira, hay uno que realmente quiere hacer lo que yo dejé escrito, no solo alguna parte. Amén. Entonces vamos a ver algunos versículos que a muchas personas los confunden, porque muchas personas no guardan esto, no se apartan en los alimentos, porque están confundidas, porque tal vez el pastor le enseñó mal, y tal vez no fue culpa del pastor mismo, sino que fue culpa del pastor anterior que le enseñó a ese pastor. Pero muchos desconocen esto. Entonces vamos a ver algunos versículos
que obviamente la mayoría están en el Nuevo Testamento, todos están en el Nuevo Testamento, que parece que contradicen, que dicen, no, según este versículo se puede comer cualquier cosa, ahora ya no hay que seguir con esa dieta, ya Dios ya no nos pide que no comamos eso. Vamos a ver el primer pasaje en Hechos, capítulo 10, uno de los más usados para decir que ahora se puede comer todo. En Hechos 10 vamos a leer, vamos a saltearnos porque no queremos todo el contexto de la historia, de lo que era, pero leyendo algunos versículos vamos a entender. O sea, cuando se toman versículos aislados para decir que se puede comer de todo, sí, pero si sacamos los versículos que nos dicen para qué fue que Dios le dio esta visión a Pedro, vamos a entender. Vamos a leer el 11 primero. Y esta es una visión que tuvo Pedro, y dice, y vio en el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado desde las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Y vamos a ver lo que le contesta Pedro, ¿no? Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahí vemos que Pedro era un apóstol. Y Yeshua ya había muerto y había resucitado. Y él jamás había comido una cosa inmunda. O sea que si en algún lugar de la Biblia o no hubiera quedado registrado, seguramente porque también dice las Escrituras que todo lo que dijo que no alcanzaría en los libros del mundo para escribir lo que Yeshua dijo, ¿no? Pero Pedro lo habría escuchado. Y si Yeshua hubiera dicho en algún momento que se podía comer cualquier cosa, él lo sabría y hubiera comido. Hubiera dicho, bueno, está, Yeshua dijo que podíamos comer cualquier cosa, yo voy a comer cerdo, voy a comer una rana, voy a comer un conejo. Pero ¿qué dijo acá? Pedro, volvámoslo a leer. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Así que vimos que Pedro, después de la muerte y la resurrección de Yeshua, él seguía alimentándose de las cosas puras, de los animales puros, de la vaca, del cordero, amén, del pescado con aletas y con escamas. No se había alimentado de chanchos y cosas así. Y dice el 15, 15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces muchos pueden pensar, bueno, aquí Dios le estaba diciendo a Pedro que podía comer cualquier cosa, porque en ese lienzo, recuerda que había reptiles, había cuadrúpedos, había animales inmundos. ¿Y qué le estaba diciendo Dios? Mata y come, ¿no? Entonces podemos pensar, bueno, acá Dios le estaba diciendo que podía comer y Pedro estaba de cabeza dura y decía que no. No era lo que eso le quería decir. La respuesta a esto está en el versículo 28. Porque esta visión no era sobre los alimentos. Esta visión se refería a las personas. Porque recuerden que los judíos no se juntaban con personas que no fueran judías, porque para ellos eran como perros, eran inmundos. Y en el versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí vemos que la visión era para eso, para que Pedro aceptara ir con esos hombres. Y no dijera, no voy a ir con estos hombres porque son inmundos. No, Dios le quería mostrar que sean judíos o no sean judíos, o sean gentiles, o sean extranjeros, para Dios eran todos iguales. Amén. Entonces vemos que uno de los versículos que usan para decir que no tenemos que alimentarnos con la comida, digamos, que Dios dejó establecida es pero no tiene nada que ver. Está hablando aquí de personas. El otro versículo es otro versículo también conocido que está en Marcos.
Vamos a buscar en Marcos capítulo 7. Marcos 7, 19. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Este versículo de Marcos 7, muchas personas lo utilizan porque, bueno, este era Yeshua hablando aquí, ¿no? Dice, aquí Yeshua dice que los alimentos son todos limpios, ¿no? Pero no es lo que nos dice este versículo. Porque aquí estaba, para el contexto de lo que habla el capítulo 7, venían los fariseos, que siempre se acuerdan que se peleaban con Jesús, ¿no? Y decían, ¿por qué tus discípulos están comiendo con las manos sucias? ¿Por qué no se lavan las manos? Pero no era que estaban comiendo las manos sin lavarse, era que los fariseos tenían un ritual de lavamiento de manos. Tenían que lavarse de cierta manera las manos para que Sí, como ahora tenían una cola en gel, pero no era una cola en gel, sino que tenían que lavarse primero una mano, después la otra. Todo un ritual que ellos inventaron para decir que que así era como realmente las manos estaban limpias. Y los discípulos no lo hacían, porque eso no era parte de la ley. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo aquí, primero que nada, era que eso no tenía nada que ver, la forma de lavarse las manos. Y segundo, cuando decía que estaba haciendo limpio todos los alimentos para Jesús, para Yeshua, que fue el que mandó a escribir la Torá, mandó a escribir la ley, mandó a escribir toda la Biblia, que fue el que le habló a Moisés y Aarón. Un cerdo no era alimento, un chancho no era alimento, un conejo no era alimento. El alimento era lo que él decía que era alimento. Eran las vacas, las ovejas, los pescados con escamas y aletas. Eso era alimento. Entonces cuando estaba diciendo aquí que hacía limpio todos los alimentos, estaba queriendo decir que aunque no tengas un proceso de limpiar los alimentos, ya estaban limpios, ya eran puros. No necesitaban todo un proceso de limpiar los alimentos de tus manos, limpiarlas así, allá, acá, para que no. Las enjuagás, le sacás lo que se ve. No necesitas un ritual, le estaba diciendo a ellos, a los fariseos. No necesitas un ritual para lavarte las manos. Con agua te sacás la mugre y está, es lo que se ve. Amén. Y otro de los, ya para ir terminando, otro de los versículos que usan para decir que podemos comer cualquier cosa está en Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entonces, muchos se agarran y dicen, no, aquí dice que nadie me puede juzgar en cuanto a comida o a bebida. Y dicen, como nadie me puede juzgar, yo puedo comer lo que quiera, si nadie me juzga. Pero no es lo que está diciendo aquí. No tiene nada que ver. Imagínense que los apóstoles, como vimos recién, Pedro y Pablo, ellos comían la comida que Dios dejó establecida. No comían cerdo, ni comían conejo, ni nada de eso. Entonces cuando predicaban la palabra y la gente se convertía, ¿qué le enseñaba? Que dejaran de comer eso, ¿no? ¿Y qué pasaba? Lo que dije recién, que iban a comer a algún lugar, les servían cerdo, les servían una rana, vamos a decir, y ellos decían, no voy a comer más. Y entonces las personas se admiraban. Si vos antes comías cualquier cosa, ¿por qué ahora no vas a comer? No, porque la Biblia dice. Va a empezar con que la Biblia dice ahora que no puedes comer eso. Entonces eso es lo que se está refiriendo cuando dice que nadie os juzgue. Porque las personas se convertían y empezaban a guardar los mandamientos y pasaba eso, que las personas la empezaban a juzgar como decir, ahora te pones todo religioso, no comes ciertas cosas. Y por eso dice en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Por qué no dice en cuanto a Navidad o en cuanto a cumpleaños o cuanto no? Habla de cuando las personas empezaban a guardar los mandamientos, que uno de los mandamientos es celebrar la luna nueva, porque es cuando comienza el mes. Y el otro mandamiento que dice aquí, o el día de reposo, que es el día que estamos hoy,
Cuando las personas se convertían y aceptaban eso y empezaban a guardar esos mandamientos, la gente les juzgaba. Imagínense que de repente iba un vendedor ambulante de verduras, de frutas, y la persona le decía, no, hoy no te voy a comprar porque es el día de Dios, el día apartado, y no tengo que comprar nada. Y el que le vendía decía, pero ¿de dónde sacaste eso? Y de la Biblia. Pero eso no es así, ¿viste? Y lo empezaban a juzgar. Eso es lo que el versículo quiere decir. No quiere decir que no tenemos que juzgar a nadie por lo que come, no. Obviamente que nosotros no. La Biblia es la que está juzgando, Dios es el que está juzgando. El que está diciendo, yo he escrito que no hay que comer chancho y vos estás comiendo chancho. Escuchaba el testimonio de una maestra de las escrituras, de una pastora, ella no se dice pastora, se dice maestra de las escrituras, y decía, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, que no era ni católica, ni cristiana, ni nada, simplemente agarré la Biblia y la empecé a leer, y no sabía nada, y llegué a Deuteronomio, empecé a leer, y llegué a Deuteronomio a Levíticos, al que estábamos leyendo hoy, Levítico capítulo 11, y decía que esto no había que comer y esto había que comer. Y me quedó claro. No había que comer chancho, no había que comer rana, no había que comer conejo, no había que comer caballo. Me quedó claro. ¿Por qué? Porque esa era una mente que no tenía ideas preconcebidas. Ella nunca le habían hablado de religión, ella empezó a leer la Biblia y dijo, bueno, si acá dice que no hay que comer, no se come, y punto. Entonces muchas veces, por eso dice la palabra que tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque los niños pequeños no tienen idea preconcebida en la cabeza. Y esta señora era como una niña, nunca le habían hablado, porque tal vez si hubiera sido cristiano, hubiera hablado con alguno de esos pastores que dicen que puedes comer cualquier cosa, hubiera leído esto de Levítico 11 y dice, no, pero el pastor me dijo que podía comer cualquier cosa. Y no le hubiera hecho caso. Pero no es así. Entonces muchas veces tenemos que también volver a ser como niños, sin tener esas ideas preconcebidas en la mente, y que sea la palabra de Dios que nos hable. Y que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh, sea que nos confirme lo que dice. Porque si está escrito allí es por algo. No porque venga un pastor que por más que hace 20, 30 años sea pastor, o porque haya estudiado en el CIPO, o haya estudiado donde sea que haya estudiado, diga que esto es así, así. Pero si por algo está escrito en las Escrituras, es por algo. Por algo Dios lo dejó. Amén. No fue porque sí. Así que, hermanos, que esto nos ayude a acercarnos en la santidad. Que nos ayude a apartarnos incluso de la comida que no tenemos que comer. Porque Dios dejó establecido así. Dejó establecido qué podíamos comer y qué no. Amén. Que Dios nos ayude, porque sé que cuesta. Sé que esto trae divisiones en muchas iglesias. Y cuesta a las personas. Porque muchas veces, como dije, por las costumbres de años y años, comer cualquier cosa cuando se les enfrenta con la verdad, cuesta aceptarla, pero que Yahweh nos traiga convencimiento a través de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, de si tenemos que hacerlo y que realmente esto está en las Escrituras. Amén. Era esto lo que quería compartir con ustedes. Espero que Yahweh los bendiga y los guarde.